Visions, en principio quiere contar ese espacio de tiempo antes de llegar a terminar la obra. Ese espacio de tiempo que recorren todos los artistas antes de finalizar una pieza, que puede ser pues eso, una obra de una escultura, una pieza de música, instalación, cualquier forma de expresión artística, pues eso, quería hacer hincapié en ese tiempo. En el año 2009 empecé a pensar en que podíamos dar un poco de cara y ojos a este proyecto. Entonces empecé a contactar con toda la gente que yo conocía y un poco, entre comillas, pues la utilicé para que diese un poco sentido también a esta idea tan abstracta. En un principio pues contacté con la Emma Lozano y bueno, ella es historiadora de arte. Para los vídeos, al Carlos Cercós. Empecé a pensar en todas las personas que conocía de distintas formas de expresión, artistas y amigos que conozco, pues al Ferran Soriano, al Die Gil, al Pujol Grau, también el Albert Casals, al Joan Canals, que lo conocía pues también de mucho tiempo, la Matilde Vela. Y pues hablé con ellos y ellos se prestaron de forma voluntaria a poder entrar en su espacio, poder grabar, poder hacer entrevistas y realmente conseguir que fueran ellos tal como eran, porque eso era precisamente lo que yo quería enseñar. Yo pienso que si enseñas tal y como es un artista, su trabajo, su camino, sus momentos, luego se puede entender mejor la obra. Es una forma de acercar al espectador a que entienda posiblemente un poco más la obra, si conoce ese día a día del artista. Entonces, no les pedí nada, simplemente que fueran ellos, fueran sinceros y bueno, en las entrevistas así lo hicieron y nos contaron pues todo lo que habían sacrificado, todo lo que por lo que habían apostado 100% por su obra, por su forma de pensar y en lo que creen en esa obra. Entonces, a mí ya me parecía interesante porque eran auténticos y eso es lo que en el fondo la obra tiene que transmitir, pues eso, un pensamiento, unas sensaciones y unas emociones, porque la mayoría son obras abstractas y entonces tienen que, pues eso, reflejar realmente esas emociones que el artista tiene. Es igual que, pues eso, si lees un libro como Nati Comas, ella nos va a presentar pues todo lo que en su interior está, o su pensamiento, o sus ganas de contarlo. El perfumista que es Moghazfa Kanfa, que él ya le viene de generaciones este trabajo. Conocí un grupo de música muy interesante que ellos trabajan en el soul, que reivindican la música negra y aunque es un grupo catalán, pues no querían dejar morir dentro de su perspectiva pues ese tipo de música. Y a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas, empezamos a ir estudio por estudio, a hacer las entrevistas y sin que ellos en el fondo se conociesen bien entre ellos, pues pudimos comprobar, y yo pude comprobar de que tenían mucho en común, pues las ganas de contar, las ganas de ser contemporáneos, de ser de gente de su tiempo, explicaban pues el día a día en sus obras y entonces eso a mí me hizo mucha ilusión de poder ya ver que tenía futuro el proyecto. Impliqué a 15, 16 artistas y de ahí pues eso, a empezar cada uno a trabajar en su línea de
de trabajo, abrieron sus espacios para que pudiésemos trabajar con las cámaras. Bueno, fue todo un tiempo que también se disfruta, y es ese tiempo anterior a lo que ahora podéis ver, que es Visión, pues la obra colgada, la instalación, los vídeos ya terminados, pero es un trabajo que hay detrás muy importante, es un trabajo a tener en cuenta. Las chicas del body paint, que es un trabajo de 7 horas, se hace en el mismo día, luego están pues media hora, 1 hora. Es un trabajo pues eso, muy efímero, y que bueno, en la exposición se ve el día de la inauguración. Luego pues queda pues una reseña, que es el busto de un maniquí pintado, con todo el proceso de pinceles y pinturas que quedan como símbolo o simbólico a lo que se había hecho ese día de la inauguración. Bueno, comentar que Ramón Casalec es un crítico de arte, que bueno, contacté con él para presentarle la idea de poder presentar también el proyecto Visión, si él quería hacer una crítica de este trabajo. Y en un principio se lo estudió y lo vio pues un proyecto muy interesante, que podía funcionar tranquilamente, y que él daba totalmente su apoyo. Entonces, a lo largo de estos 3-4 años ya, donde ha ido el proyecto, donde ha ido presentándose, él ha ido presentando y hablando de todo este trabajo, de todo el trabajo y todo lo que hemos ido haciendo y todo lo que ha ido agrandando también la exposición en este tiempo. Pues eso, la próxima muestra él también estará, y es algo que es de agradecer también.